Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, ¿verdad?, que estamos en esta reunión de este domingo. El tema que voy a tratar esta mañana, en este domingo, gracias, es un tema un poquito complicado. Le pido que tenga mucha atención a este tema que voy a compartir esta mañana. Y sé que a algunas personas, a algunos predicadores les cuesta tratar este tema, pero yo lo voy a tratar esta mañana. Voy a hablar del estado eterno y del canon completado. Así que le pido que cierre sus ojos, ore conmigo al Señor y preparémonos para entrar al consejo de la palabra del Señor. Dios, te damos gracias por esta mañana maravillosa, por los amigos que nos mirarán a través de las redes sociales, Señor. Gracias por la palabra que me has dado esta mañana. Yo te pido, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada persona que está aquí en esta congregación, Señor, y permite que la palabra que hablemos hoy, Señor, sea edificativa a la vida de tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús, bendigas a cada uno de mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a usar unas citas como base. Le voy a pedir que abra su Biblia conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Amén. Y voy a hablar, vamos a leer, usted me sigue con su vista, yo le voy a leer 6 versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por favor, vea 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecerá la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Puede tomar su lugar. He tomado estos pasajes porque todos los académicos coinciden en que lo que llamamos 1 Corintios es un producto auténtico de la pluma del apóstol Pablo. Pablo nos dice que está escribiendo esta carta desde Éfeso. Eso lo dice en 1 Corintios 16, versículo 8, 9 y 19. Por cuanto Pablo ministró allí 3 años, la antigua Corinto estaba y sigue estando en el sur de Grecia, al oeste de Atenas. Estratégicamente, Corinto estaba situada en las rutas comerciales de la época de Pablo. Llegó a ser un gran centro de comercio internacional, y llegaban a esta ciudad inmensas cantidades de tráfico. Debido a lo depravado de su religión y de su gente, pronto se hizo también el centro de las formas comunes de inmoralidad, de modo que el nombre de Corinto vino a ser un refrán designado para todo lo impuro,
para todo lo sensual. Esa ciudad llegó a tener una grande reputación por ser una ciudad perversa y obscena, que incluso se acuñó el verbo corintiazomai, que significa, que se podría expresar como corrientizar, y que significa vivir disolutamente, porque en Corinto la diosa, una de las diosas principales era Afrodita, que en otros lados se conocía como Venus, era la diosa de la lujuria. Cuando el apóstol Pablo visitó Corinto por primera vez, durante su segundo viaje misionero, registrado en Hechos 18, primero laboró entre los judíos junto con Priscila y Aquila, sus colegas, fabricando tiendas. Cuando la mayoría de los judíos rechazaron su mensaje, Pablo se volvió a los gentiles. Y ahí en Corinto se salvaron almas a través de la predicación del Evangelio y se formó una gran iglesia. Pablo estuvo ahí año y medio y fundó esta iglesia. Al cabo de unos 3 años, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, recibió una carta de Corinto en la que se le comunicaba las serias dificultades que tenían en la asamblea de aquella ciudad, haciéndole también varias preguntas acerca de la práctica cristiana, y fue como respuesta a esta carta que se escribe la primera epístola a los Corintios. La primera epístola de los Corintios trata cómo corregir una iglesia mundana, una iglesia carnal, que se toma a la ligera las actitudes, los errores y las acciones. El apóstol Pablo definió estas acciones como graves faltas. Moffat, el comentarista, lo expresó así: la iglesia de Corinto estaba en el mundo y tenía que estar en el mundo. Ese no era el mal. El mal era que el mundo estaba dentro de la iglesia y no debía de ser así. Eso lo dijo el comentarista. En Corinto, así como en todas las ciudades, exceptuando Jerusalén, los cristianos no tenían ningún sitio de reunión espacioso y central. No se comenzó a edificar iglesias sino 200 años después, cuando iba amainando la época de la persecución. En aquellos días se reunían en hogares, en aulas, en salones o donde pudieran. En Corinto había miles de cristianos. No era una sola congregación grande. Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, nosotros estamos imaginando una mega iglesia como la que tenemos hoy en día. Estamos imaginando a una iglesia hasta con pantallas y todas esas cosas que hay hoy en día. Los corintios no tenían esa mega iglesia. Ellos estaban sufriendo persecución. Y déjenme decirle que ellos se reunían en pequeñas congregaciones. El problema de la iglesia de Corinto es que cada uno caminaba por su propia dirección. Esto hacía que se fueran transformando en unidades rivales y competidoras. Lejos de que estaban separados por la persecución, había otras cosas que los separaban y los convertían en rivales y en competidores. En lugar de unirse y cooperar por la causa de Cristo en una ciudad tan perversa como lo era Corinto. Ahora uno se da cuenta que estos eran algunos de los desórdenes que había en esta iglesia. Las divisiones. Algunos de los griegos, a causa de su apego a la especulación intelectual, a causa de su orgullo, de sus conocimientos, se gloriaban enormemente de sus interpretaciones filosóficas del cristianismo. Y por otra parte, los judaizantes, enemigos inveterados de Pablo, insistían en que los griegos no podían ser cristianos si no observaban la ley de Moisés.
además de estas divisiones a favor de una o de otra doctrina, se estaban agrupando alrededor de uno o de otro caudillo. Es en esta carta donde Pablo dice, ni de Cefas ni de Pablo, porque había alguno que decía, yo soy de Pablo, y había otro que decía, yo soy de Cefas, de Pedro, y otro decía, yo ni de Pablo ni de Pedro, yo soy de Cristo. Ese es el peor. Óigame bien. El que dice, yo soy de nadie, yo soy de Cristo, ese es el peor. Alábalo. Dale un aplauso al Señor. Aquellos todavía reconocían a Pablo como pastor, el otro reconocían a Pedro como pastor, pero lo que decía yo no, yo de Cristo, yo no tengo pastor. Alaba lo que está ahí en el Facebook. Dale un aplauso al Señor. Esos están sin orden. Esos son los que caminan como el llanero solitario. Tienen la religión de la India María, ni de aquí ni de allá. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y Pablo les tuvo que enseñar, no, miren, hay un pastor que es Cristo. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor. Dale un aplauso. Pero déjeme decirle que además de estas divisiones a favor de una o de otra doctrina, ¿verdad?, a favor de un líder o de otro líder, cada una de estas personas tenían otros tipos de problemas. Había inmoralidad, había litigios, problemas con la carne ofrecida a los ídolos, abusos en la cena del Señor, sin contar los falsos apóstoles que se levantaban, problemas matrimoniales, desórdenes en el culto, el problema de las mujeres que hablaban mucho. Alábalo. Aquí no hay de esas. Aquí no hay de esas. Aquí están en otro lado. Aquí no hay. Pero déjeme decirle que otro problema que había en Corinto eran los dones espirituales y la falta de amor de uno para con el otro. Pablo tuvo que tratar estos problemas, porque los dones espirituales y la falta de amor era otro de los grandes males en Corinto. Los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes y que deben estar por completo bajo su control y ser usados para la edificación de la iglesia y para gloria de su nombre. Uno de los aspectos comunes en las regiones paganas de Corinto eran las experiencias místicas, que eran conocidas como éxtasis. Es la comunión sobrenatural y sensual con una deidad. El diccionario dice que un éxtasis es el estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensa que le impide pensar ni sentir nada más. El éxtasis se asocia algunas veces a la plenitud y en ocasiones se habla del orgasmo como el éxtasis sexual. Los dones debían distinguirse de lo que es un simple entusiasmo también. Que había gente en Corinto, ¿verdad?, y en aquellos días que se extasiaban y se perdían. Ay, esto le va a recordar a algunas iglesias de hoy en día. Pastor, estoy en el espíritu, no siento, no veo. Alábalo. Aleluya. No va a ver. ¿Qué pasó? Yo cuando entro a ese éxtasis, mire, me transformo, me voy de aquí. Espérate, si los hombres de Dios profetizaban mirándole a los ojos a la gente. Natán vino y le profetizó a David. Y no dijo, David, espérate, estoy extasiado. Lo que eras, ¿me entiendes? Marihuanadas, como dijera el hermano Carlos. Dale un aplauso al Señor. El espíritu está sujeto al profeta. Amén. Una persona puede profetizarte hablando, platicando. Amén. Yo platicaba un día con un muchacho, estábamos comiendo y de repente me le quedé viendo y le dije, varón, Lalo, te voy a dar una palabra, le dije, te voy a dar una palabra.
porque ahorita me viene una palabra y te la voy a dar. Y me dice el Señor, le dije, que tú pronto vas a recibir una bendición en estos días. No sé de qué bendición me habla el Señor, pero me dijo que te va a dar una bendición. Y días después llegó una mañana, me pitó y me dice, siervo, ¿se acuerda que dijo que Dios me iba a dar una bendición? Y yo, sí. Digo, pues aquí está la bendición, hermano. ¿Y este carro que trae? Oh, qué bueno, hermano, es el Señor. Dale un aplauso al Señor. Los dones también deben distinguirse de lo que es un simple entusiasmo. Es un sentimiento intenso de exaltación, de ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de actuar o de hablar. Los dones son algo más que una simple emoción. Usted tiene que diferenciar si es una emoción de su carne o si es un don el que está fluyendo. Esto que estoy predicando hoy es para gente ya de sexto año, ¿me entiendes? Por eso a veces un aplauso al Señor. Yo sabía que la gente no entiende, y yo sé que algunos hermanos que están viendo ahí en las redes van a entender lo que estoy diciendo. Pablo en sus cartas nombra 3 cosas que no quiere que los cristianos ignoren. 1, el plan de Dios para Israel. Los cristianos deben saber cuál es el plan de Dios para Israel. Romanos 11:25. 2, acerca de la venida de Jesús y el estado eterno. 1 Tesalonicenses 4:3. Y número 3, acerca de los dones. Por eso hoy estoy hablando de este asunto. Acerca de los dones. Porque yo creo que de lo que más ignorancia hay en la iglesia es de los dones. Es de lo que más ignorancia hay. Lamentablemente, un gran número de cristianos ignoran estos puntos precisamente. En 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí el apóstol Pablo pone un principio amplio para discernir asuntos respecto a los dones espirituales. Juzga las cosas por cómo se relacionan a Jesucristo. Los dones fueron dados para glorificar a Jesús. Yo hace rato le decía a mi hermano Beto, venía ahí con él, y decía, hermano, pero fíjese que cuando oro por mi esposa, ¿verdad? Ella siente algo, le dije, porque Dios es bueno. A veces nosotros le decimos, hermano, cuando yo pongo la mano, mire, la gente recibe, porque Dios es bueno. No porque tú seas bueno. Hay diferencia. Hay diferencia. Dios puede usar al que Él quiera. Eso quíteselo de la cabeza. Arránquese las telarañas. Usted que me está viendo ahí también, quítese telarañas de la cabeza. Un aplauso, Señor. Jesús lo dijo claramente. Mire, un espíritu que no le da la gloria a Dios es un espíritu del diablo. ¿Y cuántos profetas hay? No, hermano, yo soy el único profeta que puede bendecir, y yo soy el único apóstol que puede bendecir. Alábalo. Ya no lo bendice Dios, lo bendice Él. Y uno tiene que entender, hermano, que la gloria en la iglesia, el único que la recibe es Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros hagamos algo, tenemos un calificativo. ¿Y sabe cuál es el calificativo? Siervo inútil. Aleluya. Eso no le gusta a nadie. No le gusta a nadie. Cuando tú hagas algo para el Señor, di, siervo inútil. Aleluya. ¿Me estás oyendo, inútil? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Eso no le gusta al diablo. Ahora yo voy a decir algo más esta mañana. Voy a decir que hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el don y el ministerio? Amén. Si usted va a un diccionario, según el ABC, un ministerio es un departamento o división del gobierno de una nación. Hay ministerios de economía, de defensa, de trabajo, de relaciones exteriores. Podríamos continuar. Una autoridad que se denomina ministro, la cual
responderá a la autoridad máxima, que es el presidente del gobierno en cuestión. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de una nación tendrá a su cargo todo lo que compete a la defensa nacional de un país. Y generalmente tiene a su cargo el control de las Fuerzas Armadas. Ahorita que decía esto, me acordaba de la situación que pasó ahí acá en Sinaloa, y decía alguien por ahí, subía en un meme, ¿verdad? Es que sube. Dice, ahora toda la nación se volvió especialista en relaciones exteriores y en Fuerzas Armadas y todo ese tipo de cosas. Amén. Que todo el mundo opina sin saber. Ahora, nosotros entendemos algo, hermano. Entendemos lo que dice Efesios 4:11. Ahí se habla de 5 ministerios. Yo no voy a ahondar mucho en esto. Ministerios constituidos por Cristo. Se habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos piensan que son 5 y otros dicen que son 4. Sea como sea, un ministerio es un área de trabajo que Dios usa para la edificación de la iglesia. Mientras que el don es una dádiva, un presente, un regalo. Y aun cuando el talento y el don son similares, hay diferencia. ¿Por qué? Con el talento se nace. Y el don se adquiere a través del Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo. Amén. Con el talento se nace. Es el resultado de una combinación genética. Algunos tienen una habilidad natural para la música, el arte, las matemáticas, como Bezalel, ¿verdad? Que era un artesano, Éxodo 31:1-6. Ya nació con eso. Pero los dones espirituales fueron dados a todos los creyentes a través del Espíritu Santo. Romanos 12, versículo 3 al 6. El término griego, carisma, que se traduce como don, señala el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Amén. Capítulo 1. Amén. Versículo 6. Mire lo que dice Pablo en este pasaje, ¿verdad? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. El don de Dios que está en ti. Entonces tenemos algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Es que el don es de Dios. El don es una herramienta. Hay sanidad, milagros, sabiduría, ciencia, podríamos continuar, ¿verdad? Son 9. Estoy hablando de los dones del Espíritu. Y la fuente de todos los dones es el Espíritu Santo. Si el don es la herramienta que va a usar para llevar a cabo un servicio en la obra, el ministerio es el área de servicio en la que tú vas a trabajar. Se lo voy a repetir. Los dones son herramientas que Dios da a la iglesia. Pero el ministerio es el área en la que tú vas a trabajar. En los ministerios se usan los dones. Una pinza puede ser usada por un mecánico, igual que por un electricista. De igual manera, un don puede fluir en diferentes ministerios. El texto también menciona operaciones, y estas son las formas como se manifiesta el don. Cada uno de los oficios que acabo de nombrar puede usar las pinzas de diferente forma. Quizás en el discernimiento de espíritus uno solo vea, mientras que otros solo sienten, pero es el mismo espíritu, es el mismo don. Quiere decir que no todos los dones se manifiestan igual en todas las personas. La esposa del pastor, donde yo congregaba, solía decir que ella, cuando tenía una revelación, ella veía un pergamino
y leía. Y cuando ella leía, entendía lo que estaba pasando con la otra persona. Denle un aplauso al Señor. Esas son operaciones. El mismo don opera de diferente forma en diferentes personas. En conclusión, le voy a decir esto. Un don es la herramienta. Por eso puede ser usada por cualquiera, porque es una herramienta. El don es una herramienta. Pero ahora déjeme decirle algo más que Dios nos da para cumplir su voluntad. El ministerio es el área de servicio en la cual voy a usar esa herramienta. Y la operación, por último, es la forma como se manifiesta el don en nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Los 9 dones del Espíritu se clasifican en 3 grupos. Para estudiarlos mejor, se han clasificado de la siguiente manera: los dones de revelación, que son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción de espíritus. Dones de fe, de poder, son fe, milagros y sanidades. Dones de inspiración, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas, que son los dones de la expresión, ¿me entienden? Porque tienen que ver con la lengua. Así es como los clasifican para un mejor estudio. Yo no voy a dar un estudio de esto hoy. Por lo corto del tiempo, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Quiero decirle que estos 9 dones son una bendición para la iglesia, pero para finalizar este asunto, hablaré de uno de los asuntos más delicados en nuestros días, que es el que divide a la iglesia en general. ¿Acaso los dones de los que acabo de hablar son todavía para nuestros días? ¿Siguen vigentes hoy en día? Amén. Este es un asunto, oiga bien, que ha dividido grandemente al cuerpo de Cristo, teológicamente como espiritualmente. Algunos piensan que los que creen que todos los dones son dados para nuestro tiempo, usualmente llamados carismáticos o pentecostales o pentecostés, que es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas, que enfatizamos y recalcamos el bautismo del Espíritu Santo, palabra derivada de Pentecostés. Los que piensan que los dones ya no están en función hoy en día, creen que hemos sido engañados por el diablo. Ellos piensan que quienes creemos en los dones estamos mal. Y nosotros, algunos de este grupo, piensan que quienes no creen que los dones están activos, están muertos en su caminar con Dios. Algunos cristianos creen que los dones del Espíritu Santo ya no son dados por Dios hoy en día. Los que piensan así tienen un entendimiento incorrecto de la historia y creen que históricamente los dones milagrosos cesaron cuando los apóstoles murieron o quizás un poquito antes. Le voy a decir dónde está el punto principal de este debate que divide las iglesias. El punto principal del debate está en 1 Corintios capítulo 13 y lo vamos a analizar en esta mañana. 1 Corintios, por eso quise que leyera este pasaje, versículo 8, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al versículo 12.